Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este curso, a esta clase de metodologías de la investigación. Mi nombre es Ángel Guzmán y pues nuevamente estoy con ustedes para poderlos apoyar con esta clase y por las condiciones que estamos en el país, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la construcción de indicadores y escalas. ¿Por qué? Porque esto viene muy relacionado con nuestras variables. Vamos a platicar un poquito sobre los indicadores que, dependiendo del contexto, pues ya les podemos llamar KPIs. ¿Y qué es un indicador? Pues es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para elevar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación arroja un valor, magnitud o criterio que tiene significado para quien lo analiza. Y este indicador nos sirve específicamente para dar un valor de una situación cuantitativa o cualitativa. O sea que nos puede medir dependiendo del contexto en que estemos trabajando. Aquí tenemos un ejemplo de los indicadores. Bueno, ¿cómo podemos sacar la tasa de desempleo? Pues están haciendo una comparación, están haciendo una evaluación entre dos valores también, ¿verdad? Entonces, para sacar la tasa de desempleo, nosotros podemos dividir la población que no está haciendo nada, dividida entre la población que realmente tiene una actividad económica. Y esto lo multiplicamos por 100. Este es un ejemplo de cómo podemos sacar un indicador. Ahora, veamos el siguiente. ¿Cuántos números de participantes habrá por un docente? Este indicador pues se muestra dividiendo el total de participantes entre el número de docentes. Entonces, podemos notar que tiene dos o más tipos de datos que me ayudan a sacar, ¿verdad?, el indicador. ¿Qué características tienen los indicadores? Lo debemos definir en el marco conceptual o marco teórico, ¿verdad?, para poder darle el significado y el contexto en que lo estamos trabajando. Debe ser específico, debe estar disponible en un periodo de tiempo, ¿verdad? Tenemos que definir, dependiendo de la investigación, cuándo se define, en qué tiempo, si vamos a analizar periodos anteriores, actuales, ¿verdad? Puede ser empleado en diferentes ámbitos, ser claro y de fácil comprensión, se puede verificar, lo importante es que es cuantificable, ¿verdad?, actualizable periódicamente, porque dependiendo de la información como surja y de la investigación, pues debe ser actualizable, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar a poder determinar nuestra variable, ¿verdad?, los resultados de nuestra variable. Si quieren más información sobre los indicadores, aquí hay un link. Vamos a ver unos ejemplos de las variables y sus indicadores. ¿Cómo los podemos enlazar y por qué nos sirven realmente las variables? Veamos este ejemplo. La variable aprovechamiento escolar puede tener los siguientes indicadores. O sea, nos están diciendo que vamos a medir que hay una variable que cuando realmente se puede, si un alumno está aprovechando realmente las clases que se le está dando. En este contexto lo vamos a trabajar. Bueno, cantidad de aprobados y desaprobados podría ser un indicador. También la cantidad de deserción escolar o el promedio de notas obtenidas. Realmente estos indicadores me van a ayudar a determinar si se está aprovechando, si el alumno está aprovechando pues la escuela, ¿verdad? Ahora veamos otro ejemplo. ¿Qué indicadores tendrá la variable nivel socioeconómico?
¿verdad? Entonces, que queremos ver que si una persona está en un nivel socioeconómico, ¿qué indicadores podemos tener? El nivel de ingresos, ¿verdad? Bueno, si tiene un nivel de estudios, podría ser también. Si tiene nivel de primaria, diversificado, universitario, el lugar de residencia también. Y la actividad laboral, ¿en qué trabaja? Estos son indicadores que me van a ayudar a determinar la variable nivel socioeconómico. Ahora veamos lo siguiente. ¿Cómo nosotros ya de manera ordenada podemos utilizar los indicadores para prácticamente trabajar la variable? Ahora vamos a entrar también a dos conceptos, la variable independiente y la dependiente. La variable independiente, como su nombre lo dice, no depende de nadie, y esta variable me va a arrojar resultados sobre sus indicadores. Ahora la variable dependiente me va a dar resultados sobre la variable independiente. O sea, la dependiente depende de quién, de la independiente. Veamos este ejemplo. La estimulación temprana es el conjunto de acciones para promover las capacidades. Esa es la variable que queremos medir. También veamos sus indicadores. Después vamos a entrar a las dimensiones. ¿Cuáles son los indicadores que me van a ayudar a determinar la variable independiente de este caso? Pues, si sujeta la cabeza, si camina en línea recta, si diferencia los colores, si interactúa con otros niños. Estos indicadores me van a ayudar a determinar la estimulación temprana, es el conjunto de acciones para promover las capacidades. Pero veamos lo siguiente. Para la estimulación temprana, nosotros podemos definir en qué contexto las vamos a evaluar. Para que vayamos viendo cómo es la estimulación temprana, para entrar en el ejemplo, cuando un niño recién nacido, ¿verdad? Si se le estimula con sonidos, con ejercicios, con juegos, ¿verdad? Él va a ir desarrollando pues ciertas habilidades y capacidades, pero podemos analizarlas desde varios puntos de vista. Por ejemplo, las físicas. Si yo con él le muestro algún juguete y hago que el niño pues levante las manos, ¿verdad? Pues estoy estimulando de manera física. Si yo, por ejemplo, le hago caritas, le hago sonidos, si le doy a un cierto juguete y ciertas cosquillas, pues él mentalmente también va a reaccionar, ¿verdad? Sus actitudes. También, por ejemplo, si ya interactúa con otros niños, si lo expongo a más personas, si solo interactúa con papá y mamá o con más miembros de la familia, también podemos analizar esa estimulación temprana en los factores sociales. Y entonces aquí definimos bajo qué condiciones, podríamos decir, se le está estimulando. Entonces, en las dimensiones físicas, el indicador, ¿verdad? ¿Cuáles son los indicadores de esta variable, pero bajo los términos físicos? Si sujeta la cabeza, si camina en línea recta, ¿verdad? Si gatea, si juega, todo lo que tiene que ver relacionado con lo físico. Ahora, las dimensiones mentales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el indicador podría ser si diferencia los colores, ¿verdad? Las dimensiones sociales, ¿verdad? Si interactúa con otros niños. Entonces, recapitulando, la variable independiente, en este caso, la estimulación temprana, es el conjunto de acciones para promover las capacidades, ¿verdad? Se va a analizar de manera física, mentales y sociales. Y para las físicas, los indicadores tenemos que sujete la cabeza, que camine en línea recta. Para las mentales,
diferencia los colores, las sociales, interactúa con otros niños. Estos ítems son ejemplos nada más de cómo lo están trabajando. Ahora, para prácticamente sacar los resultados de los indicadores, yo puedo utilizar una técnica o un instrumento. Si mi técnica podría ser la observación. O sea, yo observo si sujeta la cabeza, ¿verdad? O si diferencia los colores. Pero también puedo utilizar un instrumento que me ayuda a darle una ponderación a estos indicadores. ¿Qué voy a utilizar? Una lista de cotejo, una escala de rango, o qué otro método, por ejemplo, si fueran sociales, podría ser una encuesta, una entrevista, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a ver más adelante unos ejemplos de las técnicas e instrumentos más comunes que podríamos utilizar en nuestra investigación. Bueno, entonces tenemos nuestra variable independiente, ahora vamos a ver la dependiente. Entonces, esta dependiente depende, bueno, vamos a ver, dice la coordinación visomanual es la función básica neuropsicológica para que se caracteriza por la coordinación entre la vista y la motricidad fina y la motricidad gruesa. ¿Qué nos están diciendo acá? Que si el niño coordina sus funciones manuales y visuales, ¿verdad? Esto depende, esta variable depende de la estimulación que se le vaya a dar al niño. O sea, desarrolla él prácticamente sus funciones visuales y manuales, va a depender y va a dar un valor mayor o menor dependiendo qué tanto vaya a cambiar esta variable independiente. Vamos a ver sus dimensiones. Bueno, ¿qué vamos a analizar? La vista. ¿Cuáles van a ser los indicadores? Si ve hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a analizar las dimensiones de motricidad fina. ¿Qué indicadores van a ser la motricidad fina? Si rasga, si agarra, si traza, ¿verdad? Y la motricidad gruesa. Vamos a ver sus indicadores que son si salta, si camina. ¿Y qué técnica o instrumento podemos tomar? El registro de observación, o sea, vamos a observar. Entonces, vemos que hay una variable independiente que no depende de nadie, ¿verdad? Pero este resultado me va a ayudar o me va a influir en la variable dependiente. Dependiendo del valor de esta variable, el resultado va a dar diferente acá. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, escalas. En la vida utilizamos normalmente escalas. Escalas de tiempo, escalas de medida de distancias. Aquí vemos una escala de consumo de la electricidad, cómo medimos la temperatura, ¿verdad? Y estas escalas se utilizan también para medir, bueno, aquí vimos ejemplos de escalas cuantificables, ¿verdad? De escalas cuantitativas, pero podemos medir también, por ejemplo, el enojo de una persona. Podemos medir también, pregunto, ¿verdad? Podemos medir también qué tan satisfecho está el cliente con cierto producto. ¿Qué tipo de escalas utilizamos para medir la actitud de una persona, ¿verdad? Si tenemos esos instrumentos o si no, ¿cómo los podemos construir? Entonces, para definir una escala, se toma como una serie de divisiones que marcan un valor o una magnitud que puede ser medida, ¿verdad? Y esta escala puede ser medida por medio de un instrumento. Definimos una escala como una serie de ítems o frases que han sido cuidadosamente seleccionados de forma que contribuyen a un criterio valioso, fiable y preciso para medir de alguna forma los fenómenos sociales.
También podemos definir esta escala, y esta está hablando sobre las actitudes de las personas, podríamos tomar. Tenemos varios tipos de escalas. Vamos a ver el ejemplo. Diferentes ejemplos. Bueno, tenemos escalas nominales. Estas escalas, pues, representan categorías o grupos de pertenencia. No hay orden entre clases. Y hay una comparación de igualdad o desigualdad. Veamos el ejemplo. Vemos que sexo puede ser masculino o femenino, ¿verdad? O sea que representan una categoría o grupo. ¿Lo vemos acá? Ahora, tenemos la escala ordinal. En esta escala, pues cada categoría es más alta o mejor que la anterior y poseen orden lógico y son mutuamente excluyentes. Veamos el ejemplo ahora. Veamos que en la ordinal tenemos el nivel socioeconómico. Se supone que pues tenemos un orden lógico bajo, medio, alto, como lo dice el texto de intervalo. Los valores representan magnitudes. La diferencia entre variables tiene un tamaño constante, o sea, hay una distancia. Y el cero no indica la ausencia de las características. Veamos el ejemplo. Vemos aquí entonces que en intervalo tenemos temperatura, clasificación de los exámenes, ¿verdad? En la temperatura del cero, pues no representa que haya un valor nulo, porque tenemos temperaturas bajo cero también, ¿verdad? Entonces, vemos que se apega al texto. Ahora, de razón, el punto cero representa ausencia de la característica. Es el nivel máximo de medición y permite la realización de operaciones aritméticas y lógicas. Veamos el ejemplo de razón. Vemos la estatura, el peso, la distancia, etc., ¿verdad? Entonces, si el valor del peso es cero, entonces estamos diciendo que no hay peso, ¿verdad? Que existe la ausencia de esta característica. Y tenemos una adicional que es la absoluta. Por ejemplo, es un valor que se da y no hay otro más. Por ejemplo, el número de hijos por familia, ¿verdad? Cantidad de personas por colonia, ¿verdad? Entonces podríamos tomar algunos de esos ejemplos. Y vamos a hablar un poquito qué es un ítem. Es una frase o proposición que expresa una idea positiva o negativa respecto a un fenómeno que nos interesa conocer. Por ejemplo, las normas sobre la utilización de carretillas elevadoras dictadas por la empresa en la práctica cotidiana son difíciles de cumplimiento. Entonces veamos qué más sobre los ítems. Estos deben facilitar respuestas relacionadas con el fenómeno medido, aunque dicha relación no tiene por qué ser necesariamente manifiesta. Cada ítem debe declarar no solo las dos posturas extremas, sino también graduar las intermedias. A medida que las escalas ganen en sensibilidad, ganará también en precisión. Los ítems deben ser fiables y seguros. La fiabilidad con frecuencia se logra a costa de precisión. Cuanto más refinada una medición, más probable es que en dos medidas repetidas obtengamos puntuaciones distintas. Vamos a ver más adelante ejemplos de ítems. Escalas aditivas. Las escalas aditivas están constituidas por una serie de ítems ante los cuales se solicita la reacción del sujeto. El interrogado señala un grado de acuerdo o desacuerdo con cada ítem. Por ejemplo, muy de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, muy en desacuerdo. A cada respuesta se le da una puntuación favorable o desfavorable. La suma algebraica de las puntuaciones de las respuestas de los individuos a todos los ítems da una puntuación total que se entiende como representativa o su posición favorable o desfavorable con respecto a un fenómeno que se mide. Bueno, entonces, ¿por qué vimos los ítems y las escalas aditivas? Porque normalmente cuando nosotros pues vamos al supermercado, por ejemplo, ¿verdad? Y al finalizar pues se acerca alguien y mire, nos permite realizar una pequeña encuesta, ¿verdad? Entonces, mire, ¿cuál fue la atención que usted recibió en esta visita?
fue buena, excelente, regular, mala, ¿verdad? O está de acuerdo con que las señoritas utilizan mascarilla cuando pasen a la caja. Pues estoy de acuerdo, en desacuerdo. Entonces, estos ítems nos ayudan a realizar esas escalas. Lo interesante de estas escalas es que nosotros debemos de colocarle un valor adecuado a cada uno de estos ítems. Y al final se realiza una suma y este es el valor que nos da el resultado para poder ser medido esta variable. Veamos cómo un ejemplo de una escala de tipo Likert. Estas escalas pues es de tipo ordinal y también, permítame, nos ayuda a ver pues la actitud de las personas, a medir las actitudes de las personas, ¿verdad? Lo importante aquí es ver que no, por ejemplo, si tenemos 60 puntos, no significa que el 60 sea el doble de 30. Pero sí el 60 significa de que es una puntuación mayor. Vamos a ver unos ejemplos más adelante para entender un poquito más esto. Un valor aparentemente el doble. Por ejemplo, tenemos 60 puntos y aquí alguien obtiene 30 puntos, no quiere decir que sea el doble mejor este valor que este. Por ejemplo, en el grado de en la medición de temperatura, 40 grados no significa que sea el doble de 20. En la realidad esto no es así. O, bueno, vamos a ver aquí unos ejemplos. Bueno, vamos a ver, veamos los ítems que están evaluando. Bueno, en primer lugar tenemos el total, bueno, los ítems serían totalmente en desacuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo. Vemos que los ordenan de manera aparentemente ascendente, ¿verdad? De lo menor a lo mayor, ¿sí? Entonces, en esta escala, al primer ítem le asignan entre 0 y 20 puntos. Si alguien contesta en desacuerdo, entre 20 y 40. Ni en acuerdo ni en desacuerdo, entre 40 y 60. De acuerdo, entre 60 y 80. Y muy de acuerdo, entre 80 y 100. ¿Verdad? Entonces, al final, cuando las personas vayan contestando, se realiza la suma y ese es el valor que van a utilizar para dar el resultado de la variable. Estos ítems es para una pregunta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo que las señoritas utilicen mascarilla en las cajas? En desacuerdo, ¿verdad? Entonces tiene un valor de 40. Siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo de que solo dejen ingresar a 5 personas a comprar? Estoy muy de acuerdo. Son 80 puntos. Entonces al final se suman los valores de la primera, segunda y la cantidad de preguntas que tenga. Y ese es el valor que vamos a obtener al final. Vemos aquí también, ¿verdad? Podemos tener escala, no sé si la han visto, por ejemplo, en la despensa familiar, pues ponen tablets donde pues nos ayuda a calificar el servicio y ponemos carita, ¿verdad? Pero el que realiza la consolidación de datos, pues sabe que una carita enojada, pues puede estar entre un valor entre 0 y 6, ¿verdad? Entonces eso ya depende del diseño de este instrumento. Vemos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos este ítem que dice la seguridad en el trabajo es un privilegio de ricos y tenemos pues estos valores, ¿verdad? Muy en desacuerdo y los mismos que habíamos mencionado, ¿verdad? Al finalizar, como les decía, pues realizamos la suma. Otro ejemplo. Exprese su opinión respecto a las siguientes afirmaciones. Los conocimientos de la escuela tienen poca aplicación en la vida cotidiana, ¿verdad?
Y aquí está nuestro significado de cada ítem, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con ciertos aspectos, indeciso, en desacuerdo en ciertos aspectos y totalmente de acuerdo. Entonces, estos instrumentos pues nos van a ayudar y nos van a servir para poder medir nuestra variable, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito sobre la teoría de muestreo. Vamos a platicar qué es población. La población es el conjunto de individuos. ¿Y estos individuos qué características tienen? Pues deben de tener unas características comunes. Y pues estas características deben ser observables y medidas también, ¿verdad? En algún momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe tenerse en cuenta algunas características esenciales y al seleccionarse la población bajo estudio. Por ejemplo, si yo quiero investigar por qué los alumnos universitarios desertan, ¿verdad? ¿Cuál es mi población? ¿Serán los niños de primaria? No, ¿verdad? ¿Qué características debe tener esta población? ¿Verdad? Primero tienen que ser estudiantes, ¿sí? Y tienen que ser estudiantes universitarios. Esas características son comunes para esta población. Ahora, ¿qué es muestra? La muestra es un subconjunto de esta población. O sea, es una representación, es un número representativo de esta población. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y en cuanto representativo se quiera sea el estudio de la población. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más grande la muestra, se supone que es más fiable, aunque hay técnicas que nos ayudan a determinar la cantidad de la muestra. Ahora, aquí tenemos, ¿verdad? Una imagen, una gráfica. Tenemos nuestra población y hacemos el muestreo para sacar la cantidad de personas o de individuos que vamos a encuestar o vamos a tomar para poder determinar nuestra investigación. Ahora pensemos algo. Si nuestra investigación la realizáramos sobre el total de la población, pueden haber varios factores. Primero, si es fiable realizar nuestra investigación a toda la población. Si es la población de Baja de La Paz, cuánto tiempo nos llevará, dependiendo de la investigación, ¿verdad? Entonces, por eso es que se realiza la muestra. Y lo importante es entender que si podemos realizar la investigación sobre toda la población, sí se puede, pero a esto se le llama censo, ¿verdad? Entonces podemos realizar un censo. Eso fue lo que se hizo el año pasado, ¿verdad? Para realmente estar seguros y tener los datos completos y fiables de toda la población. Pero cuando no se tiene el tiempo, la capacidad económica de realizar a toda la población, se realiza un muestreo. Y es aquí la cantidad pequeña de esta población. Ahora después se le aplican instrumentos estadísticos para poder realizar el resultado, ¿verdad? Y confiar de que nuestra muestra sí realmente es representativa de la población. Nuestra población debe ser homogénea, ¿verdad? El tiempo en que lo vamos a medir, ¿verdad? En qué periodo de tiempo se va a ubicar esta población de interés, si va a ser el momento presente o pasado, ¿verdad? Dependiendo de la investigación. El espacio también, ¿verdad? En donde se ubica la población de interés. Se recomienda que no sea un espacio que abarque, bueno, que no sea mucho espacio, ¿verdad? Que abarque mucho espacio por cuestiones de tiempo y de inversión de dinero también, ¿verdad? Para movilizarse. La cantidad también, ¿verdad? La cantidad de la población, dependiendo del tipo de investigación, vamos a ver si va a ser grande o no, ¿verdad? Ahora,
También esta población, ¿será que la vamos a tomar de manera aleatoria? ¿O realmente va a ser adrede a tomar a esta población? Si va a ser estratificada también. Por ejemplo, si va a estar dividida en grupos o subgrupos, ¿verdad? ¿Qué características van a tener estos grupos? Si va a estar sistematizada también. Si van a tener algún tipo de patrón o criterio de seleccionar esta muestra también. Por ejemplo, se entrevistará a una familia por cada 10 que se detecten. Entonces son características que tenemos en la población. Ahora, ¿cómo medimos? ¿Qué instrumento tenemos para medir nuestra muestra o la población? Pues la encuesta, ¿verdad? Todos en algún momento pues hemos realizado alguna encuesta. ¿Y qué es la encuesta? Este método nos ayuda a recolectar información, ¿verdad? Para realmente adquirir un conocimiento más acertado sobre el fenómeno que se está investigando. Es un proceso, ¿verdad? Que nos ayuda a definir mediante el cual se recaba información, ¿verdad? En una temática de interés. Si lo que mencionaba, ¿verdad? Si una encuesta es aplicada a toda una población, pues esto ya no es, esto se le llamaría, pues, censo, ¿verdad? Y el diseño estadístico está dividido en dos grandes etapas: selección de la muestra y procedimiento de estimación. Ahora, la selección de la muestra, como paso previo a la selección de la muestra, es necesaria determinar el número de elementos de la población que deberían ser seleccionados, tamaño de muestra a considerar. ¿Qué nos está hablando esto? Nosotros tenemos nuestra población, ¿verdad? Y debemos de determinar realmente qué número vamos a tomar en cuenta para esta muestra. Si realmente es un número pequeño, nos puede afectar el resultado, no va a ser representativo. Y el tamaño de la muestra, pues depende realmente de la precisión con que el investigador desea llevar a cabo su estudio. Mientras más grande sea la muestra, nuestra precisión en los resultados va a ser más confiable. Entonces sí debemos de considerar, dependiendo de nuestra investigación, qué tan grande o no va a ser nuestra muestra. Ahora, si tenemos alguna duda sobre lo que hemos explicado, pues no duden en contactarse conmigo por medio del WhatsApp, o pueden dejar también comentarios sobre este video. Y vamos a realizar el ejercicio de esta semana, que va a ser el siguiente. Van a realizar un cuadro como el que vimos, ¿verdad? Vamos a realizar la operacionalización de las variables. En nuestra hipótesis, pues ya definieron sus variables, pero las vamos a trabajar de la siguiente manera. Puede ser de que tengamos variables independientes o dependientes. Eso depende de su investigación. Pero vamos a definir la variable, ¿verdad? Vamos a ver en qué dimensiones las vamos a trabajar. Vamos a ver e indicar, bueno, a la redundancia, pues a poner sus indicadores, y vamos a ver qué técnica o instrumento vamos a utilizar para poder medir estos indicadores y la variable. Entonces, este es el trabajo de esta semana. Y por favor, enviármelo a más tardar el día miércoles. Lo pueden trabajar ahorita, pues terminando de ver el video. Y a más tardar el día miércoles de esta semana, pues que sea enviado a la plataforma. Voy a habilitar pues el link para que suban la tarea. Entonces, si no hay más, bueno, no hay más que comentarles, pues les dejo la bibliografía. Igual esta presentación se las voy a dejar en la plataforma también para que la descarguen. Entonces, para mí fue un gusto pues poderlos atender en esta sesión, y esperamos pues que esta situación pues termine luego y podamos avanzar cuanto antes. Saludos.